Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Señor, un sábado más, reunidos en tu nombre para estudiar la palabra. Gracias, muchas gracias. Es un don inefable y glorioso, una oportunidad para aprender más de ti, para intimar contigo, para relacionarnos con tu palabra. Ella da testimonio de ti. Señor, hay promesas para aquellos que se acercan a ti con corazones sinceros, Señor. Así queremos acercarnos, debiéndole toda la gracia y dependiendo de Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te pido que espíritu de sabiduría y de consejo y de inteligencia descienda sobre nosotros. Temor de Dios y poder de Dios se apropie de nuestros corazones, Dios, y de esa manera podamos ser edificados. Más que sumar o adquirir más conocimiento, nuestro interés es conocerte más a ti. Señor, aquí estamos. Yo como maestro te ruego tu misericordia. Quiero trazar bien la palabra de verdad, Señor, y ser un sembrador de la palabra en los corazones, y para eso necesito al Espíritu Santo. Ayúdanos a todos, en ti confiamos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, amados, a la clase de doctrinas bíblicas. Quiero exponerles nuestra ruta. Estamos todavía introduciendo el tema de las doctrinas bíblicas. Estamos hablando acerca de la Biblia, de la inspiración de la palabra. Y antes de entrar a cualquier otra doctrina, esto es una doctrina, la primera, la escritura, para que podamos establecer los principios que rigen la interpretación de la Biblia, que sepamos cómo nos llegó la Biblia. Ya ustedes han recibido en clases anteriores, en las dos clases, tanto yo como el pastor Manolo, expusimos algunos detalles acerca de la Biblia, su inspiración, pero es necesario que ustedes conozcan algunas cosas. La vez pasada, o sea, la primera clase hablamos de la inspiración de la Biblia. La vez pasada me detuve a hablar de las doctrinas, lo que la Biblia dice en general acerca de las doctrinas. Y estudiamos todo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento acerca de la doctrina. Hoy quiero continuar, en el tópico que les dije de cómo nos llegó la Biblia. Hay unos cuantos principios acá, de principios hermenéuticos, que quiero compartir con ustedes y detenerme un poquito ahí. En forma de introducción, nosotros estudiamos el significado y las diferencias que habían entre lo que es revelación, lo que es revelación y lo que es inspiración. La palabra revelación significa el acto de descorrer un velo. Es una de las palabras apocalipsis, ¿no?, que significa correr la cortina, correr el velo. Se la define con frecuencia con respecto a la Biblia en el sentido de que Dios da a conocer a los hombres algo que de otro modo quedaría sin saberse. Eso es la revelación, descorrer el velo. Cuando Dios revela lo desconocido, revela aquello que, si no es por la intervención de Dios por medio del Espíritu Santo, es imposible que los hombres lo conozcan o lo sepan. Dios es un Dios de revelación. Es imposible conocer a Dios con nuestros sentidos, con nuestra capacidad natural. Naturalmente tenemos la revelación
la revelación natural, que es la naturaleza, la creación tangible, física. La Biblia dice que lo que se ve, el mundo espiritual, lo que se ve, lo natural, fue hecho de lo que no se veía. Entiendo que lo que no se ve es Dios, lo invisible. Como dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación del mundo. De tal manera que los hombres no tienen excusas delante de Dios, porque la naturaleza da testimonio. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Esa es la revelación natural, la que está frente a nuestros ojos. Está la espiritual, diríamos así, que es la más importante, la revelación de Dios acerca de sí mismo. Dios ha descorrido el velo. Si el hombre comenzara a buscar a Dios y Dios le dijera al hombre, estoy en tal lugar del universo, sería imposible el hombre llegar. Las distancias astronómicas están inaccesibles para nosotros. Los hombres miden las distancias astronómicas por medio de la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, o por minuto, por segundo, perdón. Entonces, imagínense ustedes 300,000 kilómetros por segundo y duraríamos miles de años quizás para llegar a la estrella más cercana. O sea, imposible para el hombre llegar a Dios. Además, Dios está en otra dimensión. Dios es espíritu y nosotros somos carne. Es imposible que lleguemos a Dios por los medios naturales humanos. No hubiéramos conocido a Dios si Dios no se revela. Pero Dios, que es el Padre de la creación, se ha querido revelar a nosotros. Hay que dar gracias a Dios. Y Dios ha tomado el medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, hacemos una diferencia entre revelación e inspiración. La revelación concierne al material o contenido por medio del cual Dios se descubre a sí mismo. La inspiración concierne al registro de tal contenido. En este caso viene siendo la Biblia. La palabra inspiración significa soplar en algo. Dice que Dios sopló sobre los hombres. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a proyectar ese texto. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y la palabra inspirada significa soplo de Dios. Si lo dividimos en una manera etimológica, las dos palabras es theos Dios, y pneuma, soplo, espíritu. Dios sopló, así como sopló sobre Adán, sopló sobre los 40 autores de la Biblia. Y ellos tienen una inspiración de Dios. Hay otra palabra que vamos a estudiar más adelante, que es la que dice Pedro: santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero quise introducir de esa manera la diferencia porque estudiamos eso. Yo quiero ahora detenerme un poquito. Vamos a la parte donde habla de cómo estudiar la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, mejor dicho. ¿Lo tienen? Dice, la cuestión de qué libros contiene la Biblia, eso es lo que se llama la cuestión del canon. El vocablo canon significa regla o caña de medir. Y con respecto a la Biblia, se refiere al conjunto de libros que pasaron
por la prueba de la autenticidad y de la autoridad. Esto implica también que tales libros son nuestra norma de fe y costumbres. ¿Cómo se hizo la colección? Ya ustedes estudiaron que canon significa vara de medir y que los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pasaron por un proceso donde se seleccionaron, porque habían libros apócrifos que ustedes saben, pasaron por la prueba de la autenticidad. Y entonces, por eso están ahí en la Biblia y se consideran inspirados por el Señor. Pruebas de caninosidad. Antes que nada, es importante recordar que ciertos libros eran canónicos ya antes de que se les hiciese pasar por prueba alguna. Ya habían libros que no había dudas que estaban ahí, de que eran inspirados. Esto es como decir que algunos estudiantes son inteligentes antes de que se les someta a ningún examen. Las pruebas solo demuestran lo que ya existe dentro. De mismo modo, ni la iglesia ni los concilios hicieron canónico ni auténtico ningún libro. En otras palabras, no es que en el caso del Nuevo Testamento que fueron los concilios que hicieron eso. La iglesia fue convocada, un concilio, y más adelante mencionaremos el concilio de Cartago, donde ya ahí se fijó los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero no fue que esos hombres decidieron cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Los libros en sí, decía así, en sus pruebas internas, en lo que eran ellos, los libros en sí mismos daban testimonio de que eran inspirados. O sea, no fue que ellos determinaron, este es inspirado y este no, sino que los mismos libros, las normas de juicio que ellos usaron para medir la inspiración de esos libros, ellos simplemente identificaron los libros que eran inspirados y rechazaron los que no pasaban las pruebas de la inspiración. Eso lo quiere decir ahí. Vuelvo y repito, de mismo modo, ni la iglesia ni los concilios hicieron canónico ni auténtico ningún libro. El libro ya era auténtico o no lo era, aunque fue escrito o cuando fue escrito. La Biblia y los concilios se limitaron a verificar y a reconocer ciertos libros como palabra de Dios, y andando el tiempo, los libros así reconocidos quedaron juntamente coleccionados en lo que hoy llamamos Biblia o la Biblia. ¿Qué pruebas son las que la iglesia aplicó? O sea, ¿en qué se basó la iglesia para determinar que un libro era inspirado o no era inspirado? Número uno, una de ellas fue la prueba de la autoridad del escritor. En lo que respecta al Antiguo Testamento, ello significa la autoridad del legislador, del profeta o del líder en Israel. Con respecto al Nuevo Testamento, el libro tuvo que ser escrito o respaldado por un apóstol a fin de ser reconocido. En otras palabras, había de tener la firma o la autorización de un apóstol. Por ejemplo, Pedro fue el aval de Marcos y Pablo lo fue de Lucas. Se cree que el Evangelio según Marcos fue dictado por Pedro, que Pedro participó en la redacción del libro de Marcos, a eso se refiere. Y Lucas, naturalmente, era compañero de Pablo, y él escribió el Evangelio y los Hechos estando con Pablo. Se cree que posiblemente los 2 años que Pablo estuvo en Cesarea siendo juzgado antes de ir a Roma, en esos 2 años que Lucas estaba con él, Lucas se cree que en esos 2 años escribió el Evangelio, escribió o los 2 libros, los Hechos también, porque tuvo la oportunidad de indagar, como él dijo que fue una investigación. Puso en orden los hechos, él hizo entrevistas con los testigos. En ese sentido, Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que era de etnia gentil, o sea, no era judío, el único. ¿De acuerdo? Muy bien.
Dos, los libros mismos habían de proporcionar algunas evidencias internas, o sea que primeramente la autoridad del escritor. Segundo, los libros mismos habían de proporcionar algunas evidencias internas de su carácter único, como libros inspirados y autoritativos. Asimismo, el contenido había de reconocerse a sí mismo al lector por su diferencia misma de cualquier libro ordinario en la comunicación de la revelación de Dios. Así que la autoridad del escritor y el mismo libro en su prueba interna pues evidenciaba si había inspiración en él o no. Número 3, el veredicto de las iglesias en cuanto a la naturaleza canónica de los libros fue importante. Acuérdense que los libros nunca fue la intención de los apóstoles cuando escribieron que esos libros estuviesen juntos así como están hoy, sino que cada uno escribió y destinó ese libro a ciertas iglesias. Las epístolas, por ejemplo, de Pablo fueron destinadas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, tesalonicenses, colosenses, etcétera. Las pastorales a Timoteo, a Tito, a Filemón. Ellos escribieron esas cartas y las destinaron a esas iglesias o a esos individuos. Ellos no estaban pensando, bueno, vamos a poner todo esto junto. No, fue la iglesia después que juntó esos libros. Cuando fueron muriendo los apóstoles, entonces se hizo necesario recolectar esos libros. La iglesia procesó todo eso, recogieron todos esos libros, entonces ahí que viene el proceso de canonizar los libros, de que pasen por la medida, la vara. No, por ejemplo, los evangelios se cree que fueron escritos porque habían libros apócrifos, se corrían muchas cosas pues fantásticas, cosas que no se ajustaban a la verdad, inclusive a veces eran difíciles de aceptar, porque eran como fantasías, ¿no? Cuentos, así son los libros apócrifos algunos, cuentan cosas, bueno, que uno dice, no, esto parece un cuento de niños que alguien inventó. Entonces, debido a eso, se hizo necesario que se escribieran los evangelios. Fue una necesidad. Y luego vino el proceso de recopilar esos libros, de reunirlos para hacer lo que llamamos el Nuevo Testamento. Así que leo otra vez la tercera prueba. El veredicto de las iglesias en cuanto a la naturaleza canónica de los libros fue importante. En realidad, hubo entre las primitivas iglesias una sorprendente unanimidad en lo referente a los libros que habían de entrar en la cuenta de los inspirados. Aun cuando es verdad que una minoría estuvo perpleja temporalmente en cuanto a unos pocos libros, ninguno de los libros cuya autenticidad fue puesta en duda por un número considerable de iglesias fue finalmente aceptado. O sea, hubo libros que pasaron por un proceso más largo. Muy bien. El epístola a los Hebreos, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Esos libros tuvieron que ser examinados. Duró más tiempo el proceso antes de ser aceptados, naturalmente. Después, en el Concilio de Cartago, más adelante, en el 397, la iglesia se puso de acuerdo y entonces se establecieron ya los 27 libros de la Biblia. Formación del canon. Como es de suponer, el canon de las escrituras se fue formando según era escrito cada libro y quedó completo al terminar la redacción del último libro. Cuando hablamos de la formación, entre comillas, del canon, queremos en realidad decir el reconocimiento por parte de las iglesias de los libros canónicos. Esto llevó algún tiempo. Hay quienes afirman que todos los libros del canon del Antiguo Testamento fueron coleccionados y reconocidos por Esdras en el siglo V a.C. El Antiguo Testamento fue mucho más fácil. Se cree que fue Esdras el que pues determinó. Ya ustedes saben que era un escriba muy conocedor de la palabra de Dios.
y un hombre con gran autoridad como erudito de la palabra. Dice, y hombre temeroso de Dios, tiene todas las cualidades para hacer eso. Además queremos que Dios lo guió. Las referencias hechas por Josefo, año 95 de nuestra era. Acuérdense que Josefo era un historiador judío que vivió en el tiempo de los apóstoles. ¿De acuerdo? Él era, diríamos, los judíos le tienen cierto recelo porque él sirvió al Imperio Romano. Él sirvió al Imperio Romano, había un gran respeto por su persona, pero él nunca comprometió su interés por su pueblo. Todo lo contrario, diríamos que Josefo fue un embajador del judaísmo para el emperador. Porque aunque los judíos pues quizás piensan diferente, porque el judío, debido al contexto político de aquellos días, todo aquel que tuviera algún tipo de afinidad o que sirviera a Roma ya era un enemigo. Así los revolucionarios judíos ven a Josefo debido a eso. Josefo sirvió al imperio romano. Pero si ustedes leen sus escritos se van a dar cuenta que Josefo era un judío de corazón, era un hombre que creía. Naturalmente, posiblemente tenía alguna diferencia con las sectas de aquellos días, es normal, ¿no? Pero en general podemos decir que era un hombre que amaba a su pueblo. Muy bien, puede ser que tenga alguna idea que los judíos no piensen como yo, pero en general fue así. Haciéndole justo, esa es mi forma de evaluar a Josefo. Año 95 de nuestra era, y en segunda de Esdras 14, en el año 100. Segunda de Esdras es un libro apócrifo que fue escrito aproximadamente en el año 100. Josefo hace alusión a eso. Indican que el canon del Antiguo Testamento abarcaba ya los 39 libros que hoy conocemos. Quiere decir que ya en el año 100, antes de Cristo, se conocía que, o sea, ya estaba decidido, ya se había seleccionado los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Las discusiones de la casa docente de Jamnia en el año 70, del año 70 al 100, muy bien, que fue ese lugar esa escuela donde se estudió eso, se determinó entre los años 70 y 100, parecen suponer la existencia de este canon. Nuestro Señor delimitó la extensión de los libros canónicos del Antiguo Testamento cuando acusó a los escribas de ser culpables del asesinato de todos los profetas que Dios había enviado a Israel desde Abel hasta Zacarías. Vamos a ver lo que dice Lucas 11:51. Jesús dijo, vamos a leer el anterior, el 50, para que entendamos. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Miren lo que desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, que es el Génesis, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, el relato de la muerte de Abel está, por supuesto, en Génesis. El de Zacarías en Segunda de Crónicas 24, 20 y 21. Vamos a ponerlo ahí para que vean lo que se refería a Jesús. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por el mandato del rey, o sea de Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este Joás era como hermano de Zacarías, porque él fue tomado en el templo a los 8 años, cuando Atalías, que era de la casa de Acab,
mató a todos los descendientes de la casa de David y escondieron a Joás. Era un niño de 6 o 7 años. Y su padre, el padre de Zacarías, Joiada, lo crió. Y él fue fiel al principio, pero después se rebeló. Ahora, aquí lo importante es que, vamos a leer, el relato de la muerte de Abel está, por supuesto, en Génesis. El de Zacarías en Segunda de Crónicas 24, 20 y 21, que es el último libro en el orden en que los libros aparecen en la Biblia hebrea. Entre paréntesis, no Malaquías, según aparece en nuestras versiones. O sea, en el tiempo de Jesús, los 39 libros no terminaban con Malaquías como hoy. Terminaban en Segunda de Crónicas. Por eso Jesús dijo, desde el Génesis hasta el último libro. Es como decir, desde Génesis hasta Malaquías. Desde del primero que mataron hasta el último. Dios va a demandar la sangre. Quiere decir que en el tiempo de Jesús, ahí está el canon. De hecho, Jesús ahí mismo excluye a los libros apócrifos. Automáticamente lo está haciendo. Vamos a seguir. El relato de la muerte de Abel está, ya se lo leímos. Entonces llegamos a, muy bien, donde dice, por consiguiente, es como si el Señor hubiera dicho, vuestra culpa está registrada a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías. Y por cierto, no incluyó ninguno de los libros apócrifos que existían en aquel tiempo, los cuales contenían relatos de otros mártires. Los libros apócrifos, libros de origen dudosos, que ustedes saben que había tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fueron incluidos en la versión de los 70, la Septuaginta. Los 70 o 72 sabios judíos que bajo el pedido del rey Filadelfos, Ptolomeo Filadelfos, que se interesó en traducir, era un amante de la cultura y eligió a 70, 72 eruditos judíos para que tradujesen la Biblia del idioma hebreo al griego, que era el idioma de la cultura griega, y que fue la versión que leían los judíos que no sabían, que no dominaban el hebreo, y era muy popular en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Muy bien, en esa Biblia se incluyen los libros apócrifos, porque el interés del rey era tener la literatura hebrea. El rey no. Y entonces ellos incluyeron esos libros. Yo entiendo que era porque el rey quería incluir los escritos judíos, traducirlos al griego. Pero después, naturalmente, igualmente cuando Jerónimo traduce la famosa Vulgata latina, más o menos en el siglo IV, o no más o menos en el siglo IV, él incluyó también los libros apócrifos, por eso aparecen en la versión, o en las versiones católicas. Los protestantes no rechazaron esos libros apócrifos y siguieron con el canon tal como habían determinado los judíos, y también como el Concilio de Cartago, los 27 libros de la Biblia que también habían rechazado los apócrifos. Muy bien, seguimos. Ustedes estudiaron eso con el pastor Manolo. Yo simplemente estoy repasando con ustedes. Entiendo que fue así. Yo no estaba en todas las clases, pero me acuerdo que uno de los escritos hablaba de eso. Seguimos, a ver. Dice, el primer concilio de una iglesia particular que registró la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento fue el Concilio de Cartago en el año 397. Eso es de nuestra era. Algunos libros sueltos del Nuevo Testamento habían sido reconocidos como Sagrada Escritura antes de esa fecha. Vamos a leer a Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17, a ver lo que dice.
Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por en predicar y enseñar. No sé por qué está dando ese texto. Pero sí el segundo. Segunda de Pedro 3:16. Ese sí. Segunda de Pedro 3:16. Dice, hablando de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así, ahí Pedro está diciendo que los escritos, está considerando los escritos de Pablo como escritura y habla de las otras escrituras. Se está refiriendo al resto, puede ser del Antiguo Testamento, pero también las epístolas de otros escritores del Nuevo Testamento, naturalmente. Quiere decir que ya ellos reconocían los escritos apostólicos como inspirados por Dios, lo consideraban como una autoridad, y que había personas que torcían y malinterpretaban esos libros. ¿De acuerdo? Dice, y la mayoría de ellos fueron aceptados justamente después de la muerte del último apóstol. Entre paréntesis, la epístola a los Hebreos, Santiago, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. Y Judas fueron objeto de debate por algún tiempo. Esos libros fueron examinados con más detenimiento, había diferencias o ciertas cosas para aceptarlos. Primeramente, me imagino que Hebreos, porque no se sabía quién lo escribió, porque en cuanto a contenido, si hay un libro que se puede considerar inspirado en el Nuevo Testamento, este libro, la epístola a los Hebreos, pero como no se sabe el autor quién fue, eso crea duda. Fue Pablo, fue Apolos, fue Bernabé, que son los tres que se cree que uno de ellos fue o Apolos, o Bernabé, o Pablo. Entonces, como no se sabía, el libro mismo daba testimonio de esa inspiración. Porque si hay un libro en la Biblia que hay una interpretación del Antiguo Testamento como un maestro, inspirado por Dios, es Hebreos. Pero, naturalmente, como no se sabía quién lo escribió, eso crea duda. Y ellos se basaban en tres cosas: que fuera un apóstol o alguien respaldado por uno de los apóstoles, la prueba interna, en este caso pasó por la prueba interna, me imagino, ¿no? También hubo dudas sobre los demás. Segunda de Pedro, algunos críticos naturalmente tienen dudas acerca de ciertas cosas de Pedro, pero indiscutiblemente hay muchas pruebas internas y datos de Pedro que en realidad no puede ser otra persona sino Pedro. Pero naturalmente ellos tenían sus dudas, al final de cuentas se pusieron de acuerdo. También Santiago fue un libro difícil porque todavía Lutero no estaba muy de acuerdo con Santiago, pero más bien porque él habla especialmente por la porción esa que dice que nosotros somos justificados no solamente por la fe sino por las obras. Pero Santiago no está diciendo que la salvación es por las obras, sino que las obras es una evidencia, un fruto de la salvación. Estas palabras, muéstrame tú tu fe, tú dices que tú tienes fe, pero muéstrame la fe. O sea, entonces Pablo le responde, si tenía intención Pablo de responder a Santiago, no lo sé, porque quizás Pablo no sabía que Santiago había escrito. Pero en Romanos capítulo 4, él responde, dice que si Abraham fue justificado por las obras, que es el que menciona Santiago, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, es lo mismo que dice Santiago, que las obras es una evidencia delante de los hombres que nosotros tenemos fe. Dios no necesita las obras para saber, porque Él nos dio la fe y sabe que tenemos fe. Por eso dice Pablo, si Abraham, que es que menciona Santiago dice que Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino por las obras, porque por las obras fue que mostró su fe. Pablo, que seguro no sabía que Santiago había escrito,
posiblemente que no lo sabía, porque esos libros andaban por allá, esa gente no estaban comunicándose constantemente, o sea, ¿me entiendes? Entonces, posiblemente no lo sabía, pero Dios responde y dice en Romanos 4, o sea, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Para los hombres sí, que es lo que dice Santiago. Entonces, hubo algunas dudas, pero al final de cuentas prevaleció el criterio de Dios. Y esos libros fueron aceptados y sus pruebas internas muestran que fueron escritos por esos hombres de Dios. Muy bien. La selección del canon fue un proceso que continuó hasta que cada libro demostró su valor pasando las pruebas de caninosidad. Los 12 libros apócrifos nunca fueron aceptados por los judíos ni por el Señor al mismo nivel que los libros del Antiguo Testamento. La Septuaginta, la versión de los 70, nombre dado a la versión griega del Antiguo Testamento, llevada a cabo en el siglo III a.C., incluyó los apócrifos junto con los libros canónicos del Antiguo Testamento. Jerónimo, que fue uno de los padres de la iglesia, entre los años 340 al 420, siglo IV y entró al V, al hacer la versión latina llamada la Vulgata, hizo la distinción entre los libros canónicos y los eclesiásticos, o sea, los apócrifos, lo cual tuvo por efecto conceder a estos un rango de segundo orden. En otras palabras, esos libros que aparecen en las versiones católicas, los apócrifos, que ya ustedes saben que fueron incluidos en la Septuaginta y que Jerónimo, cuando tradujo la Biblia al latín, porque la Vulgata latina es de los idiomas originales, especialmente la Septuaginta, al idioma latín, que era el idioma del Imperio Romano. Muy bien. Fueron incluidos esos libros, pero en un segundo orden. O sea, esos libros tienen un valor histórico importante. O sea, no son de utilidad, aunque no pasan la medida del canon, pero tienen su valor histórico. Por ejemplo, primera y segunda de Macabeo, de los Macabeos. Los Macabeos, los dos libros. Usted no va a conocer una versión de la cultura griega o de la cultura de Alejandro Magno, diríamos. Todo lo que tiene que ver con ese tiempo tan importante en el periodo intertestamentario donde vivieron los macabeos. O sea, si no tuviéramos que valernos de otras fuentes que quizás no sean tan fieles, esos libros contienen un valor histórico extraordinario. No pasan la prueba del canon, pero tienen su valor. Por eso pasan ahí. Usted lo puede leer en la versión, y sería muy bueno que ustedes compren una versión católica y lean esos libros, porque tienen muchas cosas buenas. No es que son desechables en todo, no pasan la prueba, pero sí tienen valor histórico y tienen otro valor. O sea, es como leer un libro antiguo, es muy importante. Especialmente el primera y segunda de Macabeo. Esos libros tienen... Usted no hubiera conocido ese contexto de los judíos si no fuera por eso. No aparece, y se aparecen en otras fuentes, no con tanta amplitud y diríamos credibilidad en cuanto al histórico. ¿De acuerdo? Por eso es bueno no ser fanáticos religiosos. Cuando estamos comprometidos solo con Dios, no tenemos esos problemas. Podemos distinguir entre la verdad y el error y podemos evaluar bien, con objetividad, sin parcialidad. El que anda en pos de la verdad tiene que ser objetivo. Amén. Seguimos. El Concilio de Trento, en el año 1548 de nuestra era, inclusive después que Lutero se manifestó, después de la proclamación de la Reforma, los reconoció como canónicos,
pero los reformadores rechazaron ese decreto. Acuérdense que se había divorciado, los reformadores ya se habían separado de Roma. Lutero, en la dieta de Worms fue en el 1517, y aquí estamos hablando de 1548. Vino lo que se llama, vino la contrarreforma de los católicos, una reacción, pero ya en el Concilio de Trento los reformados se habían apartado, por eso no reconocen esos libros como canónicos. Voy a leer el pensamiento completo. Nuestras versiones antiguas todavía contenían, aunque en lugar aparte de los canónicos, dichos apócrifos, pero no tardaron en ser expurgados de todas las versiones publicadas por entidades evangélicas. Los evangélicos en ese proceso comenzaron a apartar esos libros. Acuérdense que el criterio católico no es fiable por lo siguiente. La Iglesia Católica no reconoce la Biblia como la única autoridad en asuntos de fe. La Iglesia Católica dice que la Biblia es autoridad, pero no es la única autoridad, sino que las tradiciones de la Iglesia, las decisiones de los concilios, los escritos de los padres de la Iglesia, todo eso es también inspirado, todo eso es autoridad, pero sobre todo la autoridad de la Iglesia. Ellos inclusive, ellos no creen en una interpretación privada de la Biblia. Dice que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, dice la Biblia. Ellos piensan que nadie solo puede interpretar la Biblia sin la guianza de la Iglesia. ¿Me entienden? O sea, solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. Por eso los reformadores se rebelaron contra eso, contra ese criterio. Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma vernáculo, al alemán, se la puso al pueblo en las manos. Y después siguieron, se siguió traduciendo la Biblia a los idiomas del pueblo. Y entonces el pueblo comenzó a estudiar la Biblia. Y naturalmente, cuando usted estudia la Biblia y la compara con Roma, ya usted se da cuenta, no es difícil percatarse de la falsedad de las doctrinas de Roma, porque no son escriturales, no son bíblicas, porque a ellos no les importa la Biblia. La Biblia es algo secundario para ellos. Para la Iglesia Católica, la Iglesia, el papado, tiene más autoridad que la Biblia. Literalmente, no es que ellos no ocultan eso. O sea, yo no estoy diciendo algo así como algo que yo deduzco. No. Ellos creen así. La Iglesia es la que interpreta la Biblia. La Iglesia determina qué es doctrina de Dios y lo que no es doctrina de Dios. O sea, la Biblia misma dice que la intérprete de la Biblia es la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Y el intérprete de la Biblia fue el mismo que le escribió, el Espíritu Santo. Él es el que hace interpretar la Biblia correctamente, porque fue enviado para guiarnos a toda verdad. Denle un aplauso al Señor. En la evolución histórica de la Iglesia, la aportación de la Reforma a la fe cristiana es algo invaluable. No hay manera de evaluar. Si nosotros hoy existimos con esa fe, es porque Dios usó a esos hombres, a Lutero, a Calvino y a los demás. Hoy, la decadencia de la Iglesia, la crisis de la Iglesia es que la Biblia está perdiendo su autoridad. La llamada crítica, los críticos que estudian la Biblia como si fuera un libro cualquiera y la someten a todas sus dudas, porque así yo digo, la someten a todas sus dudas. Y las iglesias históricas
se han ido separando del criterio de la reforma, de que la Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. Ellos, como estudiamos, que hay diferentes criterios en cuanto a la inspiración de la Biblia, ya la mayoría no ve la Biblia como la vemos nosotros o como la vieron los reformadores. Y inmediatamente la Biblia no es la única norma de fe. Lo demás es un resultado. Nos vamos a desviar de Dios. Si hay doctrinas falsas, si hay desviaciones, si hay apatía, si hay indiferencia, si hay divorcio de los principios y valores cristianos o de Dios, es porque la Biblia no es para ellos lo que es. Por eso nosotros los piadosos, y digo nosotros los piadosos, que son millones posiblemente en el mundo, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Como hizo Lutero en la dieta de Worms, que se puso la Biblia en el pecho y dijo: yo no puedo retractarme, ni tampoco puedo, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios, y no es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Así desafió a Roma y a todo el mundo. Así debiéramos de aferrarnos a la Biblia. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús profetizó, y los apóstoles, que en los últimos días iban a haber falsos maestros. Muchos apostatarán de la fe y seguirán doctrinas de demonios. Así dicen los apóstoles. Más tú vele en todo. Más tú sigue esto. Hay que aferrarse a la palabra. No importa los argumentos. La Biblia es el yunque donde se han gastado todos los martillos de la incredulidad. Y sigue siendo la palabra de Dios. Ha resistido toda crítica. Cuando el racionalismo se convirtió en una plaga en Europa, se levantaron contra la Biblia. Voltaire, Renan, muchos otros pensadores europeos. En el tiempo de Carlos Spurgeon, que era un hombre que no pasó por un seminario, fue un autodidacta de Dios, pero que llegó a ser una lumbrera, uno de los hombres que yo más respeto en cuanto a la revelación bíblica. Alguien le dijo a Spurgeon: tú eres un hombre muy conocido en el Reino Unido. Sale en defensa de la Biblia, o sea, como que contrarreste a los racionalistas. Y esa fue la respuesta de Spurgeon: tú me estás diciendo a mí que yo salga a defender un león. Un león se defiende solo. Sí. La Biblia se defiende sola. Amén. Seguimos. ¿Es fiable nuestro texto actual de la Biblia? La pregunta. Dice: las copias originales del Antiguo Testamento fueron escritas en piel o papiro desde el tiempo de Moisés, entre paréntesis, hacia el 1450 a.C., hasta el de Malaquías, más o menos en el 400 a.C. Hasta el sensacional descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el 1947, no poseíamos copias del Antiguo Testamento anteriores al año 895 de nuestra era. Quiere decir que antes del 47, que fue el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito que teníamos, o sea, la copia, porque el manuscrito original no existen. La copia, dice, no eran anteriores al año 895, de nuestra era. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Ok? La razón de esto es sencillamente que los judíos tenían hacia el texto sagrado una veneración casi supersticiosa, y eso les impulsaba a enterrar copias que habían quedado demasiado viejas para usarlas. Fueron en realidad
los masoretas, entre paréntesis, esto es, tradicionalistas, naturalmente judíos, ¿no? Quienes entre los años 600 y 900 de nuestra era añadieron acentos y puntos de puntos vocales y en general uniformaron el texto hebreo. Los que inventaron complicadas salvaguardias para la confesión de copias. Estos sabios judíos que reformaron el idioma hebreo, le pusieron vocales, acentos y otras cosas, pues naturalmente esto afectó la escritura, ¿no? No que la que afectó negativamente, pero fue en un sentido una contribución. Pero ahí está explicando por qué no teníamos copias nosotros. Y ellos, dice aquí, examinaban con todo esmero cada copia, contando la letra intermedia de cada página, libro y sección. Alguien ha dicho que era contado todo lo contable. Al ser descubiertos los rollos del Mar Muerto, nos proporcionaron un texto hebreo del segundo al primer siglo antes de Cristo, de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, Esther. Esto fue de la mayor importancia, pues proveyó una verificación mucho más temprana de la exactitud del texto masorético, el cual ha demostrado ahora ser extremadamente preciso. O sea, a pesar de que los masoretas reformaron el idioma, después que aparecieron, los masoretas eran los sabios judíos, después que aparecieron los rollos del Mar Muerto, se compararon con el trabajo que hicieron los masoretas, y fue impresionante ver cómo ellos hicieron un trabajo para conservar lo más original del texto hebreo. Cuidaron eso. O sea que los judíos tienen una mística, como dicen, casi supersticiosa. Ustedes entienden un poquito cómo funcionan los judíos. Los judíos se copiaban los 5 libros, oiga bien, los 5 libros de Moisés, lo copiaban palabra por palabra. Y si terminando ya Deuteronomio, en el último capítulo, se equivocaban en una letra, o sea, la hacían mal, comenzaban de nuevo a copiar otra vez los 5 libros. Es como otro que borramos y lo arreglamos. No. La ley de Jehová es perfecta. Así tiene que ser la copia, sin equivocar. Imagínense ustedes cómo no vamos a creer que esa gente cuidaron la escritura si por una letra volvían a copiar. Yo recuerdo una de las 2 veces que yo fui a Israel, en el Muro de los Lamentos, yo veía a los rabinos con un rollo, abrían el rollo, estaban mirando el rollo, y yo veía que yo no entendía porque estaban hablando hebreo y estaba lejos, y yo veía que decían, y uno como aprobaban y desaprobaban, y lo enrollaron en el libro. Yo me imagino que estaban mirando en la Torá algo que quizás no estaba bien escrito, porque así es, tiene todo que ser perfecto para ellos. Miren, una de las veces que fui a Israel, estuve en lo que se llama en el Museo del Templo. Es un museo donde hay réplicas de los muebles del santuario. Candelabro, la mesa de los panes, etcétera, etcétera. Son reproducciones de los judíos basado históricamente de cómo era la forma, las medidas, etcétera. Y ahí hay copias de ellos. Y la guía que estaba allí, pues exponiéndonos arqueológicamente todas las cosas allí, ella nos dio un ejemplo del celo que había en los judíos con el altar del incienso, que estaba en el lugar santo. Ella dijo que en la historia de los judíos está registrado que hubo sacerdotes que se suicidaron porque meciendo el incensario se le cayó incienso. Echando el incensario para prenderlo, se le cayó un granito de incienso y se suicidaban, porque según ellos habían pecado contra Dios con dejar caer un granito del incienso en el piso cuando lo mecían. Yo dije, wow, qué tremendo extremo, pero por un lado, qué temor reverente.
Y nosotros que somos tan livianos con lo de Dios. Los religiosos son más temerosos de Dios que nosotros. Debiéramos de avergonzarnos. Yo no estoy diciendo que es un extremo suicidarse por eso, pero también revela el temor a Dios. De hecho, estos masoretas acuérdense que el hebreo antiguo no tenía vocales, consonantes servían de vocales. Ellos pusieron vocales al idioma. Y como los judíos el nombre de Dios no lo pronunciaban porque era santo, el tetragrama o tetratrón, las 4 letras que forman el nombre de Dios, ellos, cuando los judíos estaban leyendo y las escrituras y tenían que leer el nombre de Dios, hacían un silencio breve, se inclinaban y decían Adonai. En vez de decir el nombre, pronunciaban Señor, traducían Señor. Todavía es así, Señor. De tal manera que la pronunciación desaparece, porque como no había vocales, desaparece. Que posiblemente se tenía idea de cómo más o menos era, porque se conocía el hebreo, ¿no? Pero exactamente como que desapareció. Ellos entonces, basados naturalmente en el conocimiento del hebreo, porque eran eruditos, le pusieron el nombre las letras, las vocales que forman el nombre, Yahvé o Yahweh. Que de hecho la palabra Jehová es una traducción de la versión de King James, que está muy distante Jehová de lo que en realidad es más cerca Yahvé que Jehová. Algunos por eso no quieren decir ni Jehová, porque ese no es el nombre, no importa, es una traducción. No se van a poner tan místicos así que se vayan a suicidar por eso. Como no es Jehová, ¡bum!, un tiro, no. Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y los religiosos, eso lo digo yo, son más temerosos de Dios que los cristianos. Da tristeza, pero es así. Muy bien, seguimos entonces. ¿Dónde seguimos? ¿Otras verificaciones? ¿Ya lo hicimos eso? ¿Ya leímos eso? Muy bien, entramos ahí, ¿no? Otras verificaciones tempranas del texto hebreo incluyen la versión de los 70 o Septuaginta, entre paréntesis, a mitad del siglo III antes de Cristo. Los targumes arameos o paráfrasis con citas del Antiguo Testamento, son paráfrasis. Las citas en los primeros escritores cristianos y la versión latina de Jerónimo en 400 de nuestra era más o menos, o aproximadamente, la cual fue hecha directamente del texto hebreo de aquel tiempo. Todos estos documentos nos prestan los datos para tener la seguridad de que disponemos de un texto esmerado del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento existen hoy, escuchen esto, más de 5,000 manuscritos, así se abrevia manuscrito, MSS, lo cual hace del Nuevo Testamento el documento mejor atestiguado de entre todos los escritos antiguos, hasta el punto de que el contraste es sobrecogedor. En otras palabras, muchos de los libros, muchos de los diríamos, documentos antiguos, seculares, a veces no aparece ni un solo manuscrito. Yo no sé si hay de Heródoto, posiblemente no hay de Heródoto, que es el padre de la historia, ¿no? Llamado el padre de la historia. Y de otros escritores antiguos, de la Ilíada a la Odisea, me imagino que no. Y de esos libros antiguos no hay ni uno a veces, ni uno, ni una copia de copia, nada hay. Sin embargo, de la Biblia, del Nuevo Testamento hay 5,000. Del Nuevo Testamento
nos ayudó lo que pasó lo que pasó con el hallazgo del Mar Muerto en el 1947. Muy bien. Ahí aparece en ese hallazgo, aparece casi, como dice, todo el Nuevo Testamento, con excepción del libro de Esther. Todo apareció ahí. Hay una copia de Isaías intacta, increíble. Aquellos que dicen que eran 2 Isaías, qué sé yo, ahí no aparecen 2 libros, o 2 autores, aparece uno solo. Y eso fue, se cree que son documentos del año 100 o 150 o 200 antes de Cristo, que ahí más o menos de ese tiempo, diríamos 100 años antes de Cristo. Muy bien. Seguimos. No solo existen hoy tantas copias del Nuevo Testamento, sino que muchas de ellas son muy antiguas. Existen cerca de 75 fragmentos de papiro datados desde el año 135 hasta el siglo XVIII, que cubren partes de 25 de los 27 libros y aproximadamente el 40% del texto. Oigan esto, mis amados, del 135. Se cree que Juan murió como en el año 100 o 99, 90 y algo por ahí. Quiere decir que diríamos unos 35, 40 años después que murió el último de los apóstoles, ya hay allí copias. Acuérdense que originales no existen, copias, manuscritos escritos a mano. Muy bien. Los muchos centenares de copias de pergaminos que incluyen el gran códice sinaítico del siglo IV y el códice vaticano también del siglo IV y el códice alejandrino del siglo V. Estos son los manuscritos de más autoridad, los más completos. El sinaítico, el vaticano y el alejandrino. Como dice, y esos 3 que son las copias más completas, diríamos, más completas, y las que más se adaptan a los originales en las pruebas que se han hecho. Dice, por añadidura, existen 2000 leccionarios, entre paréntesis, libros de uso en las iglesias. Eran libros que se usaban en las iglesias, las cuales contenían muchas porciones de las Escrituras. Más de 86,000 citas del Nuevo Testamento en los escritos de los llamados padres de la iglesia. Las antiguas versiones latinas, la siriaca y egipcia, que datan del siglo III, y la versión latina de Jerónimo. Todos estos datos, con todo el trabajo de expertos que se ha llevado a cabo sobre la materia, nos dan la seguridad de que poseemos hoy un texto esmerado y fiable del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, mis amados, y es bueno que ustedes lo sepan, porque van a encontrar a muchas personas, a veces ignorantes, y otros eruditos, pero equivocados, porque su actitud es negativa. No es porque no tengan erudición y sean ignorantes, sino porque por la actitud misma que tienen hacia el libro de Dios. O sea, cuando una persona quiere dudar, inventa pruebas para dudar y rechaza aquellas pruebas que pueden contrarrestar sus teorías. ¿Por qué? Porque el que no es de la verdad, el que no es de la verdad, no estima la verdad, como no cree la verdad, tiene un problema con aceptar la verdad. Es como el ateísmo. En último análisis, no hay ateos. Lo que hay es rebeldes contra Dios. Dureza de corazón. Porque todo lo que hay manifiesta que hubo un diseñador, que hubo un creador. Porque el mundo es demasiado complejo para que sea resultado de una casualidad o de un accidente.
Y es ser tonto negar las evidencias que están frente a nuestros ojos, cuando el método científico está basado en la observación. Así pasa también con las personas que rechazan la Biblia. Tienen una actitud negativa hacia lo espiritual. No dudamos que la Biblia tiene problemas, porque es un libro que fue escrito en 1600 años por 40 personas, que ha sido copiado por milenios, una copia de otra copia de otra copia, y es naturalmente que puede haber, hay situaciones naturalmente, hay datos, por ejemplo, es muy notable en la Biblia ciertas cosas, detalles, de números, de datos, que uno puede decir, bueno, pues algún escriba cuando copió se equivocó. A veces en las guerras dice, hubo 30.000 carros, cuando en realidad en ese lugar no caben 30.000 carros. Pero en otra parte de los, si es Crónica o Reyes, en otra parte dice 3.000. Y usted dice, bueno, ya parece que alguien estaba copiando y copió mal. Cosas así existen. Entonces, hay datos así, pero se explica. Por eso, cuando se habla de la inspiración de la Biblia, se habla la inspiración en los escritos originales. Porque copias ahora, ustedes van a ver, por eso hay versiones de la Biblia que en lo original dice así, porque al copiarlo, si el que escribió dijo otra palabra, ya, pues se altera un poco. Por eso eso no altera en nada el contenido de la Biblia, no altera nada el sentido. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Así que puede ser que en el proceso haya habido errores, pero no en el contenido y en los originales. ¿Me entienden lo que quiere decir? Aunque como ya leyeron, son muy confiables lo que tenemos nosotros, muy confiables. Muy bien. Para entender mejor la Biblia, ahora entramos a algo muy importante. Un entendimiento adecuado de la Biblia depende de dos factores. Uno, la obra iluminadora del Espíritu Santo. Y dos, el trabajo exegético del propio lector. ¿De acuerdo? Iluminación. Aunque el vocablo iluminación ha sido aplicado a diversos aspectos de la doctrina, entre paréntesis, como la iluminación general que la venida de Cristo trajo a los hombres, en Juan 1:9, era la luz, vamos a poner a Juan 1:9 ahí rapidito, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Y la teoría de la iluminación con respecto a la inspiración. Cerramos el paréntesis. Se lo considera generalmente en conexión con el ministerio del Espíritu Santo, que aclara la visión de la verdad de la revelación escrita en la Biblia. Con referencia a la Biblia, la revelación afecta al contenido o material, la inspiración al método de redactar dicho material, la iluminación al sentido de lo redactado. El ser humano no salvo está incapacitado para experimentar el ministerio iluminador del Espíritu, ya que es ciego para la verdad de Dios. Primera de Corintios 2:14, vamos a leerlo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto no significa que no pueda aprender nada de los hechos de la Biblia, sino que tiene por locura lo que de ella conoce. El hombre natural puede leer la Biblia y puede tener información de la Biblia y datos de la Biblia, puede entender las letras, lo que dice ahí, porque no es un idiota. Pero ahí viene entonces la aplicación de que la Biblia es más que letras. La Biblia es logos y rema, una parte que es letras y lo otro es espíritu. Y el espíritu es el que da vida. La letra mata, el espíritu vivifica. Ahora, la letra es importante, porque la letra es el medio de Dios para comunicarse con nosotros, pero la Biblia es más, tiene espíritu, la palabra tiene espíritu. Por eso el lector que no conoce a Dios puede entender las letras, el contenido
el contenido, diríamos así, intelectual. Conoce eso, lo que dice ahí, el aspecto literario, gramatical, entiende eso. Si vale una parábola, entiendo lo que dice ahí, pero la aplicación espiritual tiene que ser por el Espíritu. Seguimos. Por otra parte, al creyente se le ha prometido esta obra iluminadora del Espíritu Santo. En Juan 16, 12 al 15. Vamos a leer ese texto, o esos textos. Dice: aún tengo muchas cosas que escribiros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Seguimos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué tremendo. La enseñanza de Jesús. Qué claridad hermosa para nosotros. Dios, cuando yo doy gracias a Dios por Cristo, casi cada día en mi oración, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque me reveló a Jesús. El Señor me hace ver, el Espíritu Santo es el primero que obra en tu vida. Te hace nacer de nuevo y te muestra a Jesús. Cuando tú vas a Jesús, Jesús entonces, por sus enseñanzas y su Espíritu, te enseña al Padre. Tú no conociste primero a Jesús, tú conociste primero al Espíritu Santo. Y Él te llevó a Jesús. Él no habló de Él. Tú no conocías a Jesús, ni yo tampoco. El Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo, te dio entendimiento para conocer a qué es verdadero y te llevó al verdadero. Entonces Jesús es que te enseña del Padre. Seguimos. Entonces ya vemos el proceso ahí. El Espíritu Santo es el instrumento. Lo dice también en 1 Corintios 2:9. Vamos a ponerlo rapidito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y todo lo revela por el Espíritu. Dice aquí, voy a leer completo para que entendamos. Por otra parte, al creyente se le ha prometido esta obra iluminadora del Espíritu Santo. Ahí están los textos. Juan 16, 12 al 15, Primera de Corintios 2:9 hasta el 3:2. Si se toman conjuntamente estos dos pasajes, emergen ciertos hechos. Uno, el más obvio es que el Espíritu mismo es el maestro y que su presencia en la vida del creyente es la garantía de la efectividad de ese ministerio. ¿Quién es el maestro? Porque Jesús solo dijo, Él os enseñará. ¿Quién es el maestro? Amén. Es increíble. El Espíritu Santo es el primer maestro que nos lleva a Jesús, el maestro. Y el maestro nos lleva al gran maestro, al Padre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Seguimos. Número 2. El contenido de su función docente abarca, entre comillas, toda la verdad. Entre paréntesis, se abre un paréntesis. El artículo determinado está presente en Juan 16:13. Incluye específicamente el entendimiento de la profecía. Entre paréntesis, las cosas que habrán de venir. Eso revela ¿quién? El Espíritu. Las cosas que han de venir. El objetivo de la iluminación del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, no a sí mismo, como dice, Él me glorificará a mí. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla de Cristo. Cristo no habla de sí mismo, sino del Padre. En el cielo nadie habla de sí mismo. ¿Por qué hablamos nosotros de nosotros mismos? En el cielo uno habla del otro. Uno da testimonio del otro y como los tres son uno, pues están hablando del mismo. En otras palabras, Dios te lleva a sí mismo. Dios te lleva a ti y a mí, a Él mismo.
por el Espíritu en Cristo. ¿Están conmigo? Muy bien. 3. El objetivo de la iluminación del Espíritu es glorificar a Cristo, no a sí mismo. 4. La carnalidad del creyente puede estorbar y aún frustrar este ministerio del Espíritu. Vamos a leer a 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La carne puede ser un impedimento para que el Espíritu no te ilumine completamente. Dios me dio una revelación que le escribí y aparece en nuestra página. Llamé a Marexa, yo creo que estaba yo de vacaciones, y me dio el pensamiento cuando hubo el famoso eclipse que vimos. Y Dios me reveló, era un eclipse lunar, ¿no? El sol recibe la luz, el sol proyecta la luz a la tierra. Entonces, la luna está entre el sol y la tierra. Cuando el sol está en el otro hemisferio, la luna recibe la luz del sol y la proyecta en la noche. Entonces, yo decía que la luna, que es la que proyecta la luz del sol y la lleva a la tierra, se metió. Vamos a suponer que la tierra es el hombre. La tierra es el hombre. La iglesia es la luna. La iglesia no tiene luz propia. La iglesia recibe del sol la luz propia, la luz del sol, y la proyecta a la tierra. Recibimos la luz del sol de justicia y la proyectamos a la tierra, o sea, al hombre perdido. Entonces yo puse la ilustración que cuando hay un eclipse, la que se mete en el medio es la luna, para que la luz no llegue a la tierra. Y hoy hay un eclipse. La iglesia está metida entre el sol y el hombre y no deja que la luz llegue al hombre. Así es la carne. Cuando el Espíritu te quiere iluminar, la carne se mete en el medio y eclipsa y no deja que llegue la luz. Hay que quitar la carne para que nos ilumine el Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Amén. Muy bien, entremos a interpretación. Es muy importante esto. La iluminación, aunque asegurada al creyente, no siempre garantiza un entendimiento auténtico. O sea, no es automático. Es que ya yo tengo el Espíritu Santo, ya yo voy y entiendo toda la Escritura. Tiene que haber una interpretación. Como ya se indicó anteriormente, el creyente debe estar en comunión con el Señor a fin de experimentar este ministerio. Pero, además, debe estudiar. ¿Debe qué? Estudiar. Echando mano de los maestros que Dios ha dado a la iglesia, según Romanos 12:7. A ver lo que dice Romanos 12:7. Y si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. De los 5 ministerios hay uno que es maestro, ¿no? De su propia habilidad y de los medios que estén a su disposición. O sea, tenemos el Espíritu Santo pero estudiando necesitamos el don de los maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu Santo. Un maestro, si el don del maestro viene del Espíritu, no es de él. Dice que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Y los llamó así, a unos profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, pastores maestros. Ahí está el don de la enseñanza, un don del Espíritu. Que es un ministerio, es una capacidad ungida que Dios dio a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que interpreten la palabra y puedan comunicar la interpretación de esa palabra. ¿De acuerdo? Seguimos. El principio básico de interpretación
es interpretar lisa y llanamente. Eso es muy importante. Evitamos usar aquí el término literal por ocasionar connotaciones que han de ser corregidas. Una interpretación lisa y llana incluye al menos los siguientes conceptos. 1. Para interpretar llanamente hay que entender, antes que nada, lo que significa cada palabra en su sentido histórico, gramatical, normal. Hay dos contextos, el histórico y el gramatical. Más adelante voy a hablar de eso. Una interpretación lisa y llana no excluye el uso de las figuras de dicción. La Biblia está llena de figuras de dicción. Analogías, metáforas, símiles, comparaciones, fábulas, todo eso son figuras de lenguaje, ¿no? De hecho, una figura de dicción puede facilitar la comunicación, pero lo que comunica es liso y llano. En otras palabras, detrás de toda figura de dicción hay un significado claro. Eso es lo que busca el intérprete. 3. Léase siempre entendiendo el contexto en que aparece el versículo o la porción. Son consejos, pues eso arrojará luz sobre su significado. Oigan bien, léase siempre entendiendo el contexto en que aparece el versículo o la porción, pues eso arrojará luz sobre su significado. Es preciso, por tanto, tener cuidado con predicadores que dicen: no es necesario abrir sus Biblias a este versículo. Es posible que lo esté sacando de su contexto y dándole otro significado. No solo es siempre seguro, sino también prudente leer lo que precede y lo que sigue. Está lo que se llama, vamos a leerlo más adelante, vamos a meter un poquito, el contexto histórico y el contexto literario o gramatical. Es muy importante cuando dice que un texto sin contexto es un pretexto. Les voy a poner un ejemplo de interpretación sin contexto. La Biblia dice, hay una parte de la Biblia que dice, y Judas se ahorcó. ¿Lo dice o no lo dice? Hay otro texto que dice, ve tú y haz lo mismo. Y hay otra parte que dice, y lo que va a hacer, hazlo pronto. Eso quiere decir que si usted junta esos 3 versículos, Judas se ahorcó, ve tú y haz lo mismo, y lo que va a hacer, hazlo pronto. Es un ejemplo de cuando usted se sale de su contexto. Seguimos, estamos en el punto 4. Téngase en cuenta el proceso de la revelación. Acuérdese que la Biblia no bajó del cielo de una vez como un libro completo, sino que Dios la fue dando como por entregas, por medio de muchos y diferentes escritores a lo largo de unos 1600 años. Esto significa que en el proceso de revelar su mensaje a los hombres, Dios pudo añadir y aún cambiar en una época lo que había dado en otra. El Nuevo Testamento añade mucho que no fue revelado en el Antiguo. Además, lo que Dios reveló como obligatorio en un periodo, pudo abrogarlo en otro, entre paréntesis, como la prohibición de comer carne de cerdo, antes obligatoria para el pueblo de Dios, que ha quedado levantada ahora en primera de Timoteo 4:3. A ver lo que dice. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Acuérdense lo que dice Marcos en una narración, cuando en el contexto de Marcos 7, dice, dando por limpio todos los animales. Esto es algo muy importante. De lo contrario, la Biblia contendría claramente contradicciones insolubles. Ahí menciona, por ejemplo,
a Mateo 10, 5 al 7, con 28, 18 al 20. Vamos a leerlo para que vean el asunto de Mateo 10, 7, 5, perdón, 10, 5. Dice, estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigan. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 7. Ahora, en Mateo 28, 18 al 20, miren lo que dice. Parece una contradicción. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, sigan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí dice, no vayan por camino de gentiles, de los samaritanos, vayan ahora por el mundo entero. O sea, hay cosas que son por un tiempo, hay cosas que... Es como Pedro mata y come, con relación a los gentiles, ¿no? Muy bien. 5. Ha de esperarse que la Biblia use lo que técnicamente se llama lenguaje fenomenal. Esto significa sencillamente que describe con frecuencia a las cosas según aparecen a los sentidos, más que en sus precisos términos científicos. Un ejemplo de esto es cuando habla del sol que sale o que se pone. Paréntesis, a pesar de que no hace ninguna de las dos cosas. Ahí habla de cuando el sol, en Mateo 5:45 habla de cuando el sol sale, y en Marcos 1:32 cuando el sol dice, sale y la otra palabra, y se pone. Pero esta es una manera llana y normal de comunicar. Naturalmente, el sol no sale. Pasa que el hombre, cuando no conocía cómo funcionaba el sistema solar, veía el sol salir y el sol sale, pero eso no sale. Eso siempre está afuera. Tampoco se pone el sol, pero es una manera de hablar, ¿me entiendes? Una manera de hablar. Y está en todas las poesías. Vamos a terminar esta parte aquí, ya falta un poquito. Dice, 6. Al interpretar la Biblia, téngase también en cuenta su división en distintas partes. La más básica es la diferencia entre el Antiguo Testamento y Nuevo. Pero hay también diferentes clases de escritos, históricos, poéticos, proféticos, cuyas diferencias han de tenerse en cuenta si se han de interpretar correctamente. Otros importantes hitos en la Biblia que afectan a una interpretación adecuada son algunos temas como el gran pacto que hizo Dios con Abraham, según Génesis 12, 1 al 3, y el que hizo con David, segunda de Samuel 7, y el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo, Efesios 3, 6, y la diferencia entre la ley y la gracia, según Juan 1, 17 y Romanos 6, 14. Muy bien. En sus sugerencias son simplemente facetas del concepto básico de interpretación lisa y llana. Esta es la forma en que Dios quiso que fuese entendida su Biblia inspirada. O sea, yo voy a entrar un poquito más en el segundo turno, hablar un poquito más de la interpretación. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Oran conmigo? Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por estudiar juntos la palabra. Es una oportunidad preciosa. Lo valoramos, lo estimamos. Gracias. Queremos que lo que hemos aprendido pueda ser asimilado, pueda transformar nuestras vidas y nos ayude a ser buenos intérpretes de la Escritura, apegados a la palabra, apegados al Espíritu y sobre todo apegados a tu corazón y a tu propósito. Muchas gracias por ser nuestro Maestro y gracias por darnos al Espíritu Santo que nos enseña toda verdad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.